La duquesa maldita de Bárbara Cartland, capítulo 2. Cuando Aspasia dejó a Jerry y empezó a cabalgar sola por el bosque, comenzó a sentirse nerviosa. Debido a que estaba tan decidida a salirse con la suya y a tratar de persuadir a la duquesa para que fuera misericordiosa, no le había contado a su hermano sus temores, y había tratado de evitar que se diera cuenta de que, de hecho, estaba muy asustada. Sin embargo, debido a que como gemelos estaban tan en sintonía el uno con el otro, Jerry, aunque no era muy perspicaz en otros aspectos, dijo cuando habían detenido sus caballos fuera del bosque: «Cambia de opinión, querida. Sé que es un error entrar en el foso de los leones. Nos las arreglaremos de alguna manera». «¿Cómo?», Aspasia preguntó. Hubo silencio y supo que incluso Jerry, que siempre era despreocupado y optimista, estaba pensando en el poco dinero que les quedaba, y que sin el estipendio de su tío sería imposible para ellos vivir sin alguna otra fuente de ingresos. «Está bien, hazlo a tu manera», aceptó. «Pero prométeme que cuando hayas hablado con la duquesa volverás a casa de inmediato». «Ciertamente lo haré», prometió Aspasia. «Pero no esperes, como ya he dicho. Ella podría decidir enviar a un mozo conmigo. Volveré a la vicaría y esperaré. Pero sabes que me preocuparé por ti». «Lo dudo», sonrió Aspasia. «Nunca he sabido que te preocupes por alguien en particular». Ambos se rieron. Aspasia había dicho la verdad cuando dijo que Jerry nunca se preocupó. Fue un regalo que ella deseaba tener ella misma, porque, al igual que su madre, se preocupaba por muchas cosas, especialmente últimamente, preguntándose cuál sería el último futuro cuando el dinero con el que habían estado viviendo y que habían estado pagando hasta ahora para que Jerry se fuera a Oxford llegara a su fin. En cualquier otro momento, Aspasia sabía que habría disfrutado cabalgando a través de los bosques desconocidos y sabiendo que el sol brillaba a través de los abetos, haciendo un patrón de oro en el suelo cubierto de musgo, y era muy hermoso. Siguió un pequeño camino sinuoso que serpenteaba entre los árboles hasta que de repente el bosque llegó a su fin y estaba frente a Grimstone House. Nunca lo había visto antes, aunque las descripciones de otras personas le habían dado la idea de cómo era. Era mucho más magnífico y mucho más imponente de lo que esperaba. Era muy antiguo, ya que había sido construido por la familia mucho antes de que fueran hechos duques y añadidos por cada generación sucesiva. De pie en un terreno elevado con un parque verde frente a él, donde había manadas de ciervos manchados, a Aspasia le pareció algo salido de uno de sus sueños. Lentamente siguió cabalgando, pensando que sería imposible para alguien ser realmente malo o malvado si vivía en un entorno tan hermoso, y tratando de convencerse de que las historias que había escuchado sobre la duquesa eran infundadas. Como le había dicho a Jerry, estaba segura de que las crueles ocasiones en que se llevaron a cabo en nombre de la duquesa en la finca se realizaron sin su consentimiento, y que su agente, un hombre llamado Bollard, era totalmente responsable de ellas. Llegó a la unidad principal que atravesaba el parque y conducía directamente a la casa, y mientras avanzaba, Aspasia sintió que su corazón latía asustado. Ella sabía muy bien que el futuro de Jerry dependía del resultado de esta visita a la duquesa. «Tal vez ella no me vea», reflexionó nerviosamente. Entonces, como no había nada más que pudiera hacer, comenzó a orar a Dios, ya que creía que su tío oraría si supiera lo que estaba haciendo. Luego le habló a su madre. «Ayúdame, mamá, ayúdame». Respiró en lo más profundo de su corazón. «Donde quiera que estés, sé que seguirás amando a Jerry y a mí, y en este momento necesitamos tu ayuda desesperadamente». Todavía estaba orando cuando llegó a la puerta principal. Había una serie de escalones de piedra gris que conducían a él, y ella se sentó por un momento mirando a su alrededor un poco impotente, preguntándose cómo podría dejar su caballo y llegar a la puerta. En ese momento un mozo vino corriendo desde un lado de la casa, y cuando se acercó a la cabeza de su caballo, ella le sonrió y le dijo: «Gracias, pero ¿esperarías un momento antes de llevar mi caballo a los establos? No tengo cita y tal vez su gracia no pueda verme». El mozo era joven, pero miró a Aspasia con admiración mientras se tocaba la frente y respondía: «Esperaré, señora». Se deslizó de la silla de montar y cayó al suelo y caminó. Rápidamente subió las escaleras. La puerta del castillo se abría a un salón cubierto de mármol. Magníficos cuadros decoraban las paredes. Columnas jónicas sostenían el artesonado.
3 lacayos con librea estaban a ambos lados de la puerta. Aspasia vaciló, preguntándose si debía dirigirse a ellos cuando un mayordomo canoso se acercó a ella. La saludó respetuosamente y preguntó sobre el propósito de su visita. Aspasia trató de responder con voz tranquila. Me gustaría ver a su gracia, la duquesa. ¿La está esperando su gracia, señora? No, pero lo que tengo que decirle es de suma importancia. Veré si su gracia puede verla. ¿Me sigue, por favor? Después de presentarle una sala de estar magníficamente amueblada, él preguntó con deferencia: ¿A quién debo anunciar, señora? A la señorita Aspasia Stanton. Luego hizo una reverencia y salió de la habitación. Aspasia miró a su alrededor. Nunca había visto tal despliegue de riqueza. Se acercó a los cuadros que adornaban las paredes. Se lo debía a su madre, que afirmaba con razón que la educación de una joven no estaba completa sin una cierta formación artística, un conocimiento bastante preciso de la pintura. Un día, cuando hojeaban juntas un libro de arte, Aspasia había declarado: «Nunca seré dueña de tales maravillas, pero me gusta saber que existen, me permite soñar». «Nadie puede impedir que sueñes», le había respondido su madre, con una sonrisa impregnada de una profunda tristeza. Aspasia entendió la razón. Mientras esperaba la respuesta del mayordomo, miró los lienzos entre los que reconoció a un Rubens. «Tendré que decírselo a Jerry», pensó. Y un poco más allá, un Poussin. Pensó para sí misma que las reproducciones más bellas nunca lograron reproducir el brillo de los colores ni el brillo de los originales. La puerta se abrió de nuevo. El corazón de Aspasia dejó de latir. Si la duquesa se negaba a recibirla, no habría recursos, y todo lo que tenía que hacer era irse. «Su gracia le espera», dijo el mayordomo. «Por aquí, señorita, por favor». Luego añadió con un cierto escrúpulo: «Su gracia solo podrá verla unos instantes. Tiene mucha suerte de que la reciban sin haber pedido audiencia». «Le estoy infinitamente agradecida», murmuró Aspasia. El mayordomo la precedió por un largo pasillo donde suntuosos tapices alternaban con cuadros de maestros que a Aspasia le hubiera gustado ver con más tiempo. Las cómodas y los sillones colocados a lo largo de las paredes eran obviamente de fabricación francesa, de la época de Luis XIV. Llegaron frente a una puerta monumental que 2 lacayos abrieron impasibles. El mayordomo entró y, alejándose de Aspasia, anunció en voz alta: «La señorita Aspasia Stanton, su gracia». La habitación en la que fue introducida Aspasia era muy grande, con altos ventanales atravesados por los rayos del sol poniente, pero la joven estaba tan conmovida que vio el decorado flotando en una nube. La duquesa, mucho más alta y más imponente de lo que Aspasia había imaginado, estaba de pie frente a una enorme chimenea blasonada, seguramente muy antigua. Iba vestida a la última moda. Nadie en Little Medlock usaba algo así. Como una estatua en un santuario, estaba adornada con una triple hilera de perlas. Además, los aretes, las pulseras de brillantes y diamantes, varios anillos pesados que hacían que sus dedos se vieran más largos y delgados de lo que eran, arrojaban fuego. Fascinada por la belleza de ese rostro de mármol, Aspasia no podía apartar los ojos de él. ¿Cómo podía una criatura humana ser tan seductora y tan malvada al mismo tiempo? Pensó que eso era lo llamativo de la duquesa. Su presencia inspiraba mucho más que un sentimiento de malestar. Irradiaba maldad. Aspasia dio un paso adelante y se inclinó con una reverencia respetuosa. Cuando se levantó, la duquesa estaba a plena luz. Vista de cerca mostraba su edad, pero seguía siendo hermosa. Su cabello, bien peinado, debió haber sido espléndido. Ahora estaba teñido de un color rojo vivo. Resaltaban la deslumbrante blancura de su tez. Un maquillaje muy prolijo alargaba sus ojos y sus párpados se destacaban con un verde intenso. El efecto era espectacular. La edad, que se adivinaba por los imperceptibles detalles, desaparecía bajo el artificio del maquillaje. «¿Querías verme?», preguntó bruscamente la duquesa con voz autoritaria. Aspasia se armó de valor. Había mucho en juego como para perder los estribos. «Sí, y estoy infinitamente agradecida a vuestra gracia por haberme recibido».
A pesar de sus esfuerzos por no dejarse impresionar, su voz temblaba. ¿Quién es usted y qué quiere, señorita Stanton? Soy la sobrina del reverendo Teófilo Stanton, su gracia. Vengo por la carta que envió su secretario. Le ordena salir de la parroquia de Little Meadow por su edad. Tiene 65 años. Efectivamente, lo recuerdo. No me importan los ancianos en mi tierra. Hay que dejarlos ir. La vejez es una enfermedad contagiosa. Quiero personas jóvenes y dinámicas a mi alrededor. Puede que vuestra gracia no sepa, tartamudeó Aspasia, lo mucho que la gente de Little Medlock lo ama y está muy apegada a mi tío. Puede que no sepa todo lo que él ha hecho por ellos. Si se va, se sentirán perdidos, y en cuanto a él, su parroquia es toda su vida. No tendrá a dónde ir si lo echa. No me importa lo que piense la gente de Little Medlock, dijo la duquesa con voz desagradable. Ellos cumplirán mis decisiones. Encontraré un pastor joven para reemplazar a tu tío. Aspasia contuvo sus lágrimas. Por favor, su gracia. No puede, suplicó, esperando todavía suavizar a la duquesa. La puerta se abrió interrumpiéndolos. Una mujer vestida formalmente en una especie de mayordomo, de aspecto severo, entró, se acercó a la duquesa y susurró unas palabras en voz baja, de las que Aspasia captó fragmentos. Seguramente no podrá asistir a la cena. Tiene mucha fiebre y apenas puede mantenerse en pie. Esa tonta. Vaya hora de enfermarse, dijo la duquesa con un movimiento de ira. No podemos evitarlo, su gracia. Intenté todo para recuperarla a pie. Si se desmayaba durante la cena, eso sería lo peor de todo. Maldición. ¿Y qué diablos vamos a hacer? Es demasiado tarde para traer a otra chica de Londres. Sabes también como yo que Lord Denningham solo quiere a Gracie, y Lord Wilbraham se sentirá perdido sin su pequeña Nina, exclamó la duquesa enfadada. ¡Ay, maldición! Aspasia no podía creer lo que escuchaba. Una mujer del rango de la duquesa se atrevía a hablar así. ¿Deberíamos probar con Luis a falta de otra?, preguntó la duquesa. Me temo, su gracia, que Luis la decepcionará. Ella es demasiado vulgar para un hombre de esa calidad. Le vendría bien a un joven hambriento en un apuro. La mujer sonrió obsequiosamente, con complicidad, no a un caballero. La duquesa estaba muy enfadada. ¿No te dije que esta noche era de suma importancia? Nada me enfurece más que ver frustrados mis planes. Lo sé, su gracia, pero esta chica está realmente enferma. Lo estará mucho más cuando me enfrente a ella, dijo la duquesa amenazante. Ante tanta maldad, Aspasia, dividida entre el miedo y la indignación, dejó escapar un movimiento que llamó la atención de la duquesa. Con una mirada desdeñosa, ella la llamó. En cuanto a ti, te puedes ir y decir... Se detuvo abruptamente frunciendo el ceño. Una extraña llama brilló en sus ojos. Parecía una bestia lista para abalanzarse sobre su presa. Aspasia bajó la cabeza. Sabía que había fracasado miserablemente. Era una orden, y Aspasia, desconcertada, miró a la duquesa sin reaccionar. ¿No escuchaste? Quítate el gorro para que pueda ver tu cabello. Esta vez, Aspasia obedeció y desató las cintas azules que sujetaban su tocado. Su cabello, suelto, fluía en ondas rubias sobre sus hombros. Con la mano restauró algo de orden. Las dos mujeres la observaron atentamente. «¿Vives con tu tío, me dijiste?», le preguntó la duquesa. «¿Pero qué hacen tus padres?». «Están muertos». La duquesa miró con complicidad a la mujer que se había acercado. Intercambiaron una especie de diálogo silencioso. Luego la duquesa dijo, en voz baja: «¿Viniste a pedirme clemencia a favor de tu tío?». «Sí, su majestad», respondió Aspasia, recobrando la esperanza. Sintió que la situación había cambiado. Había intervenido un hecho nuevo, cuyo significado se le escapaba. La duquesa parecía más tranquila. «Quizás en el último momento sería posible salvar a tu tío». «Tengo una propuesta para ti», explicó la duquesa sin apartar los ojos de Aspasia. «Si aceptas pasar la noche aquí y cumplir estrictamente sin argumento ni queja las instrucciones que te serán dadas, y si juegas sin quejarte el papel que te reservo, entonces tal vez consienta que tu tío se quede contigo en la casa parroquial».
Aspasia, recordando solo las últimas palabras, se sintió abrumada de alegría, desbordante de gratitud. ¿Es posible, su gracia? Haré lo que quiera. Solo quiero pedirle, de favor, que permita que el tío Teófilos se quede en Little Medlock. Para eso deberás comportarte con lo que es más sagrado para ti, hacer escrupulosamente lo que se te pide. Se lo juro. La duquesa se volvió hacia su doncella. No tienes mucho tiempo para hacérselo saber. Está bien, su gracia. No olvides que debe usar el vestido de campanillas. Siempre tiene un efecto en las personas refinadas, agregó la duquesa. No se preocupe, su gracia. Usted sabe que puede contar conmigo. Tampoco mi suerte me ha fallado. ¿Quién hubiera pensado que el pastor de Little Medlock vendría a rescatarme?, dijo la duquesa riendo. Ella se rió, pero Aspasia sintió que no era un sonido particularmente agradable. Al mismo tiempo estaba demasiado feliz para ser crítica. Ella había ganado. Lo único que le preocupaba era lo que pensaría Jerry cuando no regresara a casa como él esperaba. Ahora ven conmigo, decía la mujer. Aspasia, sin embargo, recordaba sus modales. Gracias, su gracia, más de lo que puedo decir, dijo. Estoy muy agradecida con usted. No sé lo que mi tío podría hacer, y también la gente del pueblo, si él tuviera que marcharse. Bueno, demuestra tu gratitud haciendo lo que te dicen, respondió la duquesa. Luego, mientras miraba a Aspasia, la expresión de su rostro pareció cambiar, y aunque era difícil de explicar incluso a sí misma, Aspasia se dio cuenta de que de alguna manera la duquesa la odiaba. Por un momento se sorprendió, y luego, casi como le hubieran dicho la razón por la que sabía, que era porque era joven y la duquesa era vieja. Una vez más, sintiéndose asustada, hizo una reverencia y corrió tras la otra mujer que casi había llegado a la puerta. Cuando salieron del salón hacia el pasillo, la mujer dijo: «Tenemos mucho que hacer. Así que sugiero que si tienes hambre primero comas y luego nos pongamos a trabajar». Aspasia la miró como si le dieran una explicación y ella dijo: «Descubrirás que es a medida que avancemos. Pero espero que si has sido bien educada sepas cómo manejar tus cuchillos y tenedores y cómo comportarte en la mesa sin que yo tenga que enseñarte eso». «Claro que sé comportarme en sociedad», respondió Aspasia en el colmo del asombro. La mujer se burló. «Te sorprendería cómo se comportan la mayoría de las chicas la primera vez que vienen aquí. Tú misma nunca has venido». «No, pero creo que es hermoso. Si tuviera tiempo me gustaría admirar las pinturas». «¿Las pinturas?». «Ahora no es el momento, tenemos otras cosas que hacer». Ellos atravesaron el salón y se dirigieron a las escaleras. Mientras lo hacían, Aspasia dijo: «Mi caballo fue llevado a los establos. Tal vez debería decir que no me iré hasta mañana por la mañana». «Sí, por supuesto», estuvo de acuerdo la mujer. «Me pregunto», dijo vacilante, «si sería posible que un mozo llevara un mensaje a la vicaría para decir eso, que me quedaré aquí esta noche. Mi tío estará preocupado si no vuelvo». Sabía mientras hablaba que no sería su tío quien estaría preocupado, sino Jerry, pero eso era algo que no podía mencionar. «Sí, estoy segura de que se puede arreglar», dijo la mujer. Se volvió hacia el mayordomo. «Señor Newlands, verá que el caballo de la señorita Stanton se ha llevado de regreso a la vicaría, y les dirá que no regresará sino hasta mañana por la mañana. La enviaremos a casa en uno de nuestros carruajes». «Sí, por supuesto, señora Fielding», respondió el mayordomo. «Me encargaré de ello». «Gracias», dijo Aspasia, «muchas gracias». La señora Fielding comenzó a subir las escaleras y Aspasia la siguió. Siguió a la señora Fielding por las escaleras que conducían al piso de arriba. Estaba tranquila y relajada. Jerry no se preocuparía cuando no la viera regresar a la hora prevista, y sobre todo, por impulsivo que fuera, no correría al castillo a recogerla, a riesgo de ponerlo en peligro todo. Para cuando el mensajero llegara a Little Medlock, Marta estaría en casa y ella abriría la puerta. El corredor por el que caminaron era interminable. Aspasia se preguntó con ansiosa curiosidad qué se le exigiría. Pero su malestar fue barrido por la alegría de saber que gracias a ella el tío Teófilo se salvaría, y que Jerry podría continuar sus estudios en Oxford. Sus oraciones habían sido contestadas.
Dio gracias a su madre por cuidarla desde donde estaba. Conmovida hasta las lágrimas, agradeció desde el fondo de su corazón. Al acercarse a Grimstone House, el marqués tuvo la misma impresión que Aspasia. El castillo era aún más impresionante de lo que había imaginado. A última hora de la tarde había enviado a un sirviente con su equipaje. De hecho, quería viajar solo y montar su última adquisición, un soberbio semental rápido como un rayo, turbulento y vivaz, del que se enamoró a primera vista. En cuanto lo vio en su caja a la venta, supo que lo compraría al precio que fuera. Galopaba transportado de placer. Era realmente un caballo excepcional. Cuando desmontó frente a la entrada del castillo, sin duda había registrado el mejor tiempo posible entre Newmarket y Grimstone. Un ejército de ayuda de cámara esperaba a los visitantes. El marqués entonces entendió que no sería el único visitante. Entregó su caballo a un mozo. Entró por la puerta principal, entregó su sombrero alto, guantes y látigos a uno de sus lacayos, y el mayordomo lo llevó a una habitación que obviamente era uno de los salones estatales más impresionantes, como la casa misma. Aunque todavía era temprano en la noche, las velas en los enormes candelabros de cristal estaban encendidas y brillaban en la duquesa mientras avanzaba hacia él. Mientras el marqués la miraba, pensó, como había hecho Aspasia, que nunca había visto a una mujer más sensacional o extraordinaria. Charlie ciertamente no había exagerado cuando dijo que ella había sido hermosa, pero el marqués se dio cuenta de que a los 45 años ningún artificio, por muy hábilmente aplicado que fuera, podía disfrazar el hecho de que estaba envejeciendo. Su figura, sin embargo, era delgada y elegante. Se imaginó que había algo parecido a una serpiente en ella, mientras que se descubrió que en su mano, mientras la extendía con un afán afectado, estaba siendo fría cuando la tocó. Me alegro de que haya aceptado mi invitación, milord. Fue un gran honor que me hizo su gracia, respondió el marqués. La duquesa, con ojos bordeados por una línea negra que brillaba extrañamente bajo el maquillaje que matizaba tus párpados de un verde plateado, respondió: Las discusiones de negocio son tan aburridas que debemos tratar de hacerlas un poco más atractivas. Espero, añadió en voz baja, lenta y no desprovista de seducción, que disfrutéis la velada que he organizado. Yo también lo espero. Un mayordomo presentó una bandeja con copas de champán. El marqués tomó una y bebió de un sorbo. Esta vez Charlie se equivocó al decir que las mujeres no sabían elegir vinos. Ese champán tenía mucha clase. La noche ha tenido un buen comienzo, se dijo a sí mismo. Aún no han llegado todos mis invitados, dijo la duquesa, pero le presentaré a los que ya están aquí. El marqués conoció a dos personajes, un extranjero que ostentaba varios títulos altisonantes y un par holgazán cuyo nombre recordaba vagamente, porque tenía fama de jugar en Londres sumas astronómicas y perder regularmente. No es mi intención aburrirlo más presentándole personas de poco interés, dijo la duquesa, llevándolo a un sofá apartado. Sentémonos y hablemos. La duquesa era ingeniosa y juguetona. Ella no sabía nada de la vida y actividades del marqués y no lo ocultó. Ella lo divirtió y lo hizo reír sin siquiera tocar el tema que había motivado la invitación a Grimstone House. Después de un momento dijo, como una anfitriona considerada: La velada no ha hecho más que empezar. Tal vez le gustaría cambiarse y refrescarse antes de la cena. Haré que lo lleven a su apartamento. El marqués aceptó. Había decidido quedarse y no quería tener ninguna iniciativa. Además, no le disgustó aprovechar ese breve momento de aislamiento para hacer balance. Sus primeras impresiones fueron diversas y contradictorias. La duquesa era sin duda muy encantadora y había hecho todo lo posible para seducirlo. Uno podría imaginar que la pompa de sus recepciones, despertando sus celos de sus vecinos, los empujaba a calumniarla. Se prometió mantener su reserva durante la cena, para no ceder a la euforia que los vinos le podrían producir. Si eran tan deliciosos como el champán y la buena comida, podrían provocar embriagarlo. Estaba ansioso por permanecer lúcido y mantener un juicio claro. La carta que le había enviado a la duquesa era bastante explícita. No tenía intención de iniciar una discusión con ella durante la velada.
El valet del marqués, Jenkins, que había estado con él durante muchos años y también había sido su ordenanza en el ejército, ya había desempecado y lo estaba esperando. Cuando el marqués se quitó el abrigo de montar, dijo: «Bueno, Jenkins, ¿qué piensas de este lugar?» «No me gusta, señor». «¿No te gusta? ¿Por qué no?» «Hay algo raro aquí, mi señor. No está bien». El marqués lo miró con asombro. «¿Por qué deberías pensar eso, Jenkins?» Jenkins tenía muy buen juicio. Durante la guerra su instinto los había salvado muchas veces de situaciones peligrosas. El marqués apreciaba esta cualidad que le era útil en tiempos de paz. Sabía que Jenkins no tenía ideas preconcebidas y no era mal hablado. Sus sospechas, cuando las tenía, siempre resultaron estar justificadas. El marqués confiaba plenamente en él. Entonces insistió: «¿Qué has descubierto?» «No mucho por el momento, milord, pero eventualmente lo encontraré, créame». «No lo dudo». Jenkins había sido testigo de las acusaciones de Jackson contra la duquesa, que llevaron al marqués a escribirle su temible vecino. Entonces él sabía qué prejuicios pesaban contra ella y se preocupó de sacar a la luz esta historia y desenredar lo verdadero de lo falso. El tocador que seguía el dormitorio había sido transformado en un baño. El marqués se sumergió en el baño perfumado preparado para él. El agua estaba a la temperatura perfecta. Holgazaneó allí mientras continuaba la conversación. «Al menos la comodidad es perfecta. Pero dime, ¿conoces a los otros invitados?» «Intenté averiguar quiénes eran, por supuesto, pero nadie accedió a responderme, milord. Por otro lado, si me pregunta, le puedo anunciar una sorpresa». Jenkins asintió. «Los sirvientes han recibido instrucciones de guardar silencio para que no se lo diga. Pero mientras deambulaba por los pasillos vi que había mujeres aquí y entendí que asistirías a una actuación después de la cena». «No sé nada más». El marqués sonrió. La situación era bastante divertida y no carecía ni de inesperado ni de picante. Había hecho bien en aceptar la invitación de la duquesa y no escuchar el consejo de su amigo Charlie de ir sobre seguro. La velada prometía ser más animada que las de Newmarket. Se vistió con una moda lanzada por el príncipe regente que le sentaba espectacularmente bien, sus pantalones ceñidos en lugar de calzones y medias de seda. Se anudó la corbata con un arte consumado que hubiera puesto verde de envidia a los dandis más refinados. Estaba tan elegante cuando salió de su habitación que los lacayos de la gran escalera lo vieron pasar con admiración. El comentario de uno de ellos le deslizó a su vecino que no hubiera dejado de sorprenderlo si hubiera llegado a sus oídos. «Aquí hay un hombre demasiado bueno para asociarlo con esta manada de cerdos». «Es cierto», respondió su vecino, hablando entre dientes por temor a ser escuchado. La sala de estar ahora bullía con las conversaciones de los recién llegados. Radiante, la duquesa se movía entre sus invitados. Su vestido verde, cosido con lentejuelas, la abrazaba como una segunda piel. Era tan escandalosamente escotado, tan indecente, que rozaba en la provocación. Cuando se movió, su tren giró detrás de ella con el sonido de las escalas. Charlie, hablando de ella, había mencionado a una serpiente. Esta imagen se impuso irresistiblemente en la mente del marqués, que la observó con una mezcla de admiración y repulsión. Se había vestido todo de verde. Llevaba una tiara de esmeraldas en su cabello rojo. Enormes aretes esmeraldas se balanceaban de sus orejas, y mientras brillaba con cada movimiento que hacía, el marqués podía entender cómo era difícil para los hombres que la miraban mirar a cualquier otra mujer en la habitación. Cuando vio a las otras mujeres, pudo entender que habían sido elegidas porque eran muy diferentes de su anfitriona. «No voy a presentarte a mucha gente que estoy segura de que ya conoces», volvió a hablar la duquesa con esa voz baja y seductora que encontró muy acorde con su apariencia. «En cambio, voy a presentarte a una mujer joven que te cuidará esta noche. Se asegurará de que disfrutes y seas feliz de hacer algo que necesites por ella». La forma en que la duquesa asentó la palabra cualquier cosa le dijo al marqués exactamente lo que eso implicaba, y trajo una sonrisa cínica a sus labios. «Así que eso es lo que está pasando», se dijo a sí mismo, y pensó que era lo que podría haber esperado. «Esta es Aspasia Stanton», decía la duquesa, «y espero que tengan una noche muy feliz juntos». Tiró de Aspasia hacia adelante mientras hablaba, pero el marqués no se dio cuenta
de que la presión de la duquesa sobre los dedos de Aspasia le decía de nuevo tan aguda y claramente como lo había hecho la señora Fielding en palabras. Aspasia estaba muy asustada, pero sabía que tenía que ocultarlo, y logró hacer una reverencia mientras sus ojos miraban al marqués casi frenéticamente para ver cómo era. No sabía lo que le esperaba. Simplemente le habían dicho una y otra vez que debía complacer al caballero con el que pasaría la noche. Ella debía divertirlo y entretenerlo. Ella debía hacer cualquier cosa que él le pidiera, y a cambio su tío podría quedarse en Little Matlock. «No debes hablar de ti misma», dijo bruscamente la señora Fielding. «Halaga al caballero con el que estés. Dile lo guapo e inteligente que es, y asegúrate de que se encuentre deseable». Aspasia se preguntó qué querría decir con eso, pero no tuvo oportunidad de hacer ninguna pregunta. El método de instrucciones de la señora Fielding mientras estaba vestiéndola era reiterarle una y otra vez que debía hacer lo que se esperaba de ella. Cuando el vestido que iba a usar fue traído del armario por uno de los sirvientes siguiendo las instrucciones de la señora Fielding, Aspasia había pensado que era lo más bonito que había visto jamás. De tul blanco atrapado alrededor del dobladillo y en los hombros con racimos de campanillas de nieve, hizo que Aspasia pensara que era el tipo de vestido que Perséfone podría haber usado cuando regresó de la oscuridad del Hades para anunciar la primavera. Sin embargo, cuando se lo puso, pensó que era demasiado bajo en el frente para ser decente, pero cuando le rogó a la señora Fielding que lo levantara de alguna manera, la mujer simplemente se rió. «¿Por qué estás siendo tan modesta?», preguntó. «Tienes una figura bonita, y habrá muchos hombres que te lo digan antes de que seas mucho mayor». Aspasia trató de no parecer sorprendida. Sabía que era el tipo de cosas que no solo nunca había escuchado antes, sino que era algo que ningún sirviente respetuoso diría. Pero aunque la señora Fielding parecía una sirvienta, obviamente tenía una posición de autoridad. Seguía tocando campanas y llamando a los sirvientes que venían apresurados a obedecerla, pero cuanto más hablaba, más se daba cuenta Aspasia de que tenía una voz común y una forma vulgar de decir las cosas que su madre no habría aprobado. Luego le dieron un baño que disfrutó porque estaba perfumado con violetas, y el mismo perfume fue frotado en su piel y rociado sobre su cabello. «¿Hacen ustedes sus propias esencias?», le había preguntado. «Sé que hay muchas violetas en el bosque por aquí». «No tenemos tiempo para cosas como esa», respondió la señora Fielding. «Esto viene de Jermyn Street en Londres y también pagamos un buen precio por ello». «Es muy amable de su parte dejarme usarlo», dijo Aspasia. Pero cuando estuvo lista, el olor lo sintió ligeramente abrumador y esperaba que desapareciera gradualmente cuando se moviera. Cuando estaba seca, una de las sirvientes le trajo un par de medias de seda que le hicieron exclamar de deleite. Nunca antes había usado medias de seda, y se ajustaban estrechamente a sus piernas, y estaban sujetas por encima de la rodilla con ligas de satén blanco que tenían pequeñas gotas de nieve adheridas a ellas. «¡Qué bonito!», Aspasia exclamó. Entonces la señora Fielding le quitó la toalla de baño y se sintió avergonzada de estar desnuda, y buscó su ropa interior. Pero en cambio, para su sorpresa, la criada trajo el vestido blanco con las gotas de nieve y lo levantó sobre su cabeza. «Pero todavía no tengo nada debajo», protestó. «No necesitarás nada», dijo la señora Fielding. «Hace calor en el comedor y los vestidos se ajustan mejor cuando no estás cargada de chemises y enaguas». Aspasia sabía que su madre no lo aprobaría, pero la señora Fielding una vez más la estaba instruyendo sobre su comportamiento, y antes de que supiera lo que estaba sucediendo, su vestido estaba abotonado en la parte posterior, y solo cuando se miró en el espejo se dio cuenta de lo bajo que era. Trató de tirar de él, pero estaba demasiado apretado en la cintura. «Ahora, déjalo en paz», la señora Fielding la amonestó. «Se ve muy bien». «Pero es indecente. Tonterías». La señora Fielding no la escuchaba, y Aspasia trataba de consolarse con el hecho de que quizás, como no era importante, nadie la miraría de todos modos, excepto por supuesto el extraño hombre al que tuvo que dedicarse durante toda la noche. Se preguntaba qué haría si él fuera feo y libertino. Aunque no se lo había dicho a Jerry, había escuchado a algunos de los aldeanos hablando con Marta en la cocina hacía poco tiempo, y aunque no había querido escuchar, había escuchado lo que dijo la mujer. «Asco lo llamo. El vicario debería detenerlo, eso es lo que debe de hacer».
No es asunto suyo, respondió Marta. Es asunto de todos cuando los caballeros se emborrachan y se comportan como animales, y cuando las mujeres que no son mejores de lo que deberían ser son traídas de Londres. Es una vergüenza en una comunidad cristiana, eso es lo que es. No es asunto nuestro, había dicho Marta de nuevo con voz intransigente. Es una abominación y es una obra del diablo. Y siempre he dicho que aquellos que no protestan contra el pecado cuando lo ven, son pecadores ellos mismos. Si estás preparada para protestar, dijo Marta, hazlo, y cuanto menos hablemos de eso, señora Biggs, será mejor. Aspasia había olvidado la conversación, pero ahora recordaba lo que la señora Biggs había dicho, y aunque rara vez había visto a alguien peor para beber, sabía que era aterrador y algo que no tendría idea de cómo lidiar. Ahora, mientras miraba al marqués, pensó que era el hombre más guapo que había visto en toda su vida, incluso más guapo que Jerry, y sabía, fuera lo que fuera, que no era un borracho. Pero él era abrumador, y ella pensó desesperadamente que nunca podría interesarlo, y ciertamente no divertirlo de la manera que la señora Fielding esperaba de ella. Ella también vio que había un giro cínico en sus labios, y pensó por un momento que estaba divertido por lo que estaba sucediendo, y tal vez por su apariencia, pero su actitud no era particularmente elogiosa. A Aspasia le ofrecieron una copa de champán, y aunque quiso rechazarla, pensó que tal vez le daría valor, y la tomó con una mano que temblaba. La duquesa se alejó y el marqués dijo con una voz que ella pensaba que era profunda, y de alguna manera atractiva. Bueno, señorita Stanton, como esta es mi primera visita aquí, debe decirme qué esperar. No conozco este lugar, respondió Aspasia. Solo vine por aquí esta noche. Así que has venido desde Londres, comentó el marqués, y ella pensó mejor no contradecirlo. La señora Fielding había insistido mucho en que no debía hablar de sí misma. Tomó un sorbo del champán y pensó que el sabor era decepcionante. Era un vino que nunca había bebido antes y siempre había imaginado, porque la gente hablaba de él como tan delicioso, que sería espumoso, que también sería dulce y suculento. No le gustaba dejar el vaso, pero se quedó sosteniéndolo con los ojos puestos en el marqués. «Debes hablarme de ti», dijo. «¿Qué haces cuando estás en Londres?» «Preferiría hablar de ti», dijo Aspasia. «¿Me dirás tu nombre?» «Por supuesto», respondió el marqués. «Fuimos muy inadecuadamente presentados. Soy el marqués de Temp». Los ojos de Aspasia se iluminaron. «Entonces tienes algunos caballos muy espléndidos. ¿Sabes sobre ellos?» «Pero por supuesto». Ella no agregó que viviendo cerca de Newmarket no había nadie, incluso en Little Medlock, que no estuviera al tanto de los caballos que fueron entrenados allí. Jerry, cuando estaba en casa, tomaba los papeles de carreras y seguía los métodos de los entrenadores que conocían por sus nombres con un entusiasmo que Aspasia encontró contagioso. Siempre habían compartido todo juntos y ella compartía este interés como compartía sus otros. Aunque Marta lo desaprobó, fueron a las carreras cuando tuvieron lugar, y en los últimos 2 años había visto a los caballos del marqués llevarse los primeros premios. ¿Estás realmente interesada en las carreras?, le preguntaba ahora el marqués. ¿O son las apuestas las que te hacen tus admiradores, con las que te hacen encontrar el deporte de los reyes tan atractivo? Pero Aspasia no estaba escuchando. Pensé que la carrera ganada por tu caballo, Conqueror, fue una de las más emocionantes que he visto. ¿Estuviste allí?, preguntó sonriendo el marqués. Por un momento fue encajonado, pero tu jinete fue lo suficientemente inteligente como para desaparecer en el exterior, y cuando ganó por medio largo fue lo más emocionante que jamás había sucedido en cualquier carrera. Había un entusiasmo en su voz que el marqués sabía que era sincero, y hablaron de sus caballos hasta que llegó la hora de ir a cenar. Una veintena de invitados ocuparon sus lugares alrededor de la mesa del comedor presidida por la duquesa. Retratos de sus antepasados decoraban las paredes. El marqués reconoció a varias personas que habían hecho que Londres le desagradara, y a las que no había accedido a recibir en su casa a ningún precio. El innoble Dagenham estaba allí, rodeado de otros libertinos que rondaban la 50, y cuya reputación no era mejor que la suya. También hubo algunos jóvenes bromistas, cuyo reclamo de fama fue derrochar fortunas jugando con mujeres de mala vida. Al lado de cada invitado masculino había una chica,
que hacía el papel que hacía Aspasia con el marqués. Evidentemente la duquesa había elegido a sus compañeras femeninas con mucho cuidado y mucho discernimiento. Denenham estaba acompañado por una mujer que parecía muy joven, pero cuyo comportamiento sugería que estaba especializada en esos placeres exóticos que repugnaban al marqués y tanto complacían al otro. Las otras mujeres obviamente tenían un solo objetivo: extraer la máxima cantidad de dinero de sus socios o clientes. La duquesa había escogido hábilmente para él la que le parecía la más pura e ingeniosa. El joven líder del ejército de Wellington sabía distinguir el bien del mal y juzgar a una mujer. Su instinto, su juicio agudizado por la experiencia, rara vez lo engañó. Quiso rendir homenaje a la perspicacia de la duquesa que, cubierta de sus esmeraldas y como una cobra gigante, se sentó entronizada al final de la mesa. Había actuado con una certeza y una inteligencia que denotaba un perfecto conocimiento de las profundidades del alma humana. Tenía que serle útil en la vida para mantener su poder. No debió tener problemas para rodearse de los hombres más prestigiosos gracias a los placeres que les brindaba. Le bastaba ver el juego que jugaba con los dos desconocidos sentados en los lugares de honor a su lado. Se inclinaron hacia ella con el rostro enrojecido por haber bebido ya demasiado, vociferando cumplidos mientras ella despertaba su ardor con mímica y gestos provocadores. Y sin duda el marqués, palabras que el decoro habría condenado. Adivinó los chanchullos de la duquesa, cuyas intrigas se desplegaban ante sus ojos. Leyó en sus labios las palabras que pronunció en voz baja, con un brillo lascivo en los ojos. Y se felicitó por tener la madurez suficiente para no caer en tan vulgar trampa. En lugar de responder a su carta en la que le pedía una explicación, ella había tratado de atraerlo a su red, buscando volverse indispensable para él y servir como casamentera como lo hizo con los otros hombres en la prisión. Ella sostuvo bajo su pulgar. Captó una mirada de la duquesa sobre Aspasia. Esa mirada era terriblemente cínica. Así que esta mujer retorcida había elegido a una chica muy joven para él, todo lo contrario de las mujeres experimentadas y sofisticadas que ella solía reclutar en las casas de Londres. Fue muy inteligente de su parte. Si había una posibilidad de seducirlo, solo podía ser de esta manera. Y la pequeña, con su aire de virgen inocente y pura, hizo su papel a la perfección, como una actriz consumada. Sus pestañas asustadas, su confesión, cuando se la presentaron. Tenía un arte muy elevado. En un escenario habría sido rápidamente hacerse de un hombre por sí misma, pero obviamente había elegido otra profesión, la más antigua del mundo. Este papel de santa lo irritó tanto que decidió llegar al fondo y hacer que ella se quitara la máscara antes de que terminara la velada. Una chica que conoció en este lugar no podía ser tan pura e inocente como ella le quería hacer creer. Todo en sus pensamientos detalló con frialdad. Sin duda, todo había sido juiciosamente calculado para hacerle sucumbir a los encantos de Venus, o como demostraba el vestido, demasiado escotado para ser honesto, y las llamas que brillaban en su cabello. Notó que ella miraba a los invitados con asombro, y al encontrarse con la mirada gélida de la duquesa, se volvió rápidamente hacia él. «Háblame de tus caballos». «Creo que hemos agotado el tema», respondió con sarcasmo. «¿De qué te gustaría hablar?» «La pintura, tal vez». Al llegar reconocí a un Rubens. «¿Quién te dijo que era un Rubens?» «No había duda de ello. También revisé el cuadro y lo que decía la parte inferior». «Leíste el nombre primero». «Para nada. Sería bastante ignorante si no supiera cómo reconocerlo. Su estilo es muy diferente del de los demás. Poussin. Es más difícil de identificar. Había uno en la misma habitación, pero tuve que ignorarlo». «Me sorprende mucho», dijo el marqués, sin disimular su incredulidad. «¿Por qué te mentiría?» Hizo un gesto sardónico, buscó otro tema de conversación. «¿Tienes muchos cuadros en casa?» «Un gran número de ellos, algunos de ellos muy hermosos. ¿Cómo me gustaría verlos?» No pudo reprimir una sonrisa irónica ante la idea de que esta apertura tendría que venir más tarde en la noche. Sin embargo, divertido respondió: «No es imposible, ya veremos».
Aspasia, que no había escapado a la reserva del marqués, se reprochó por haberse dejado llevar una vez más por su entusiasmo. ¿Cómo podría haber imaginado solo por un momento que era posible ir a contemplar las obras que él poseía? Bajó la cabeza, se sonrojó y trató de contenerse con torpeza. Vi pinturas en el Museo de Cambridge, pero algunas de ellas estaban muy bien hechas y... El marqués la escuchó conmocionado. Seguía convencido de que ella estaba jugando un papel, pero había tales acentos de sinceridad en ella que estaba profundamente intrigado. Estaba desconcertado y quería saber la verdad. No quería oírla hablar de pinturas. «¿Me dijiste que nunca habías estado aquí antes? ¿Es verdad?», preguntó. Ella lo miró. «Esta es mi primera visita a Grimstone House». La cena continuó. Cada plato era más delicioso que el siguiente. El marqués, aunque tan orgulloso de su jefe, se preguntó si podría haber rivalizado con el de la duquesa. En cuanto a los vinos, los Grand Crus se sucedieron, dando a Charlie decididamente mal, al menos en este punto. Uno en particular era más fino y afrutado que una botella similar que había bebido en Carlton House con el príncipe regente. El servicio fue de muy alto estilo. Tan pronto como se servía un vaso, el atento personal lo llenaba de inmediato. Además, los invitados hicieron honor a la comida y la regaron con abundancia. Las conversaciones se hacían cada vez más ruidosas y algunos rostros se ponían rojos por los efectos del alcohol y la buena comida. El marqués tocó un poco su copa. Sin embargo, en cuanto la volvió a poner sobre el mantel, una ayuda de cámara se la llenó de inmediato. Pronto observó que Aspasia no bebía nada. No se le había escapado cuando él le ofreció su brazo para llevarla al comedor, que había dejado su copa casi intacta. Ese detalle lo intrigó. «¿No tienes sed?», preguntó. «Sí, pero me gustaría un poco de limonada». Quizás parezca extraño y no quisiera destacarme. Seguro de que seguía haciendo su papel de ingenua, el marqués llamó a una ayuda de cámara. «Traiga un vaso de limonada». «Me temo que no la hay, mi señor». «Bueno, busque alguno», replicó el marqués con dureza. Aspasia estaba incómoda. «No quiero desagradar a la duquesa». «¿Qué te importa? No debo molestarla, especialmente no». «¿Pero por qué?». Aspasia miró hasta el final de la mesa. «Por favor, ten mucho cuidado. Si hago algo que a ella no le guste, no quiero que se enoje conmigo. Sería demasiado terrible». «No puedo creer que un vaso de limonada pueda tener efectos tan devastadores», dijo el marqués riendo. «No lo sé», tartamudeó Aspasia. Luego, temiendo haber dicho demasiado, se recompuso y se lanzó a una conversación forzada. «Tengo miedo de aburrirte. ¿Qué puedo hacer para distraerte?». «Ya veremos más tarde», respondió el marqués con una sonrisa. Es así como llegamos a la parte final del capítulo 2 de la novela La Duquesa Maldita de Bárbara Cartland. Espero que la estén disfrutando. Por favor, déjenme un like y nos vemos en el capítulo 3. Bye.